Estimadas y estimados, por fin os puedo compartir la información de la luna llena en Géminis. A ver, ya estoy dentro de la pre-retrogradación de Mercurio, por lo tanto el retraso en el vídeo pues está dentro de los estándares de lo que implica el Mercurio retrógrado, que luego será un tránsito que os comentaré. Pero bueno, esta luna llena en Géminis nos trae comunicaciones, nos trae informaciones importantes. Es muy interesante porque en este caso con los tránsitos que hay alrededor van a haber muchas contradicciones. Vamos a vivir energía de acción y de pausa al mismo tiempo, de impulso, movimiento en contraposición a conciencia y a para y piensa. Y bueno, esto nos va a volver un poquito loquis y locas, pero no pasa nada. Por eso compartimos información mucha gente, para que tengamos más herramientas y lo podamos transitar pues lo mejor posible. Entonces, como os decía, es una luna para comunicar, para compartir, para dar mensajes, para recibirlos. Incluso a nivel público, habrá mucha gente que se exponga a los medios de comunicación, a las redes sociales, bueno, a todo tipo de exposiciones públicas, digamos, ¿vale? ¿Qué más? En muchos casos tenemos que analizar la interpretación global de todos los tránsitos para realmente encontrar nuestra fórmula perfecta para nosotras y para nosotros, ¿vale? Vamos allá con los tránsitos. Yo creo que son 5 los que voy a destacar. Yo diría, ¿no? Sí, 5. ¿Qué sería? Por un lado, Saturno en Piscis, cuadratura Saturno en Piscis. Por otro lado, la Luna oposición a Marte. Por otro lado, Luna en trígono, Plutón y sextil en Neptuno. Mercurio retrógrado, que ya os lo decía al principio, y Venus en Libra y Venus nodo sur, que bueno, que vamos a tener así como momentazos de recuperar la última luna llena en Tauro eclipse, pero ahora llegaremos. Vamos a empezar por el principio y vamos a hablar de Saturno en Piscis. Bueno, como sabéis, Saturno es límites, estructura, reglas, normas, y alineado a la luna nos puede dar la sensación como de que algo o alguien controle nuestras emociones y nuestros sentimientos. Piscis, por otro lado, como ya sabéis, no tiene límites, es un poco caótico, es un poco incontrolable, incluso, claro, como tiene a Neptuno de regente, puede ser incluso confuso. ¿Qué pasa? Pues que Saturno en Piscis necesariamente nos va a hacer que hagamos revisión de a quién ponemos límites, cómo ponemos límites, que nos pongan límites a nosotras y a nosotros, y esto puede crear tensión o puede crear algún tipo de incomodidad con algunas personas, precisamente por esto. Segundo tránsito, vamos a por la luna en oposición a Marte. Si Marte sabemos que es voluntad, que es acción, y la luna rige las emociones, al final lo que sabemos es que esta oposición, porque están en oposición, dará como resultado que pues conflicto y tensión. En algunos casos se puede materializar con discusiones de pareja o discusiones dentro del entorno del círculo familiar. Tránsito 3. La luna en trígono Plutón y sextil Neptuno. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos por partes. Plutón es el que nos va a dar poder personal y emociones intensas, intensidad, profundidad. Ese es Plutón. Neptuno, por su lado, ya sabéis que vinculado a Piscis, nos trae ilusiones, nos trae fantasía,
pero a veces también nos trae confusión, ¿no? Entonces, hay una parte de esta energía de ilusión y de fantasía que puede ayudar a suavizar problemas que tengamos en este momento, pero no los dejamos de lado. O sea, una cosa es suavizar y otra cosa es hacer desaparecer. Como bien sabéis, Plutón a veces es el que pone el velo, el que no es claro, es el que pone niebla a veces. Entonces, detrás a veces de esa fantasía o esa ilusión, es como el que pone los efectos especiales. Entonces, si podemos crear un equilibrio entre ponerle ilusión a algo para suavizar un poco algún dolor, algún problema que tengamos, está bien, pero no eliminarlo porque va a estar ahí una vez pase Neptuno. Entonces, vamos al cuarto tránsito, que tiene chicha. Mercurio retro. Mercurio retrógrado va a ir de Capricornio a Sagitario y va a estar del 13 de diciembre al 2 de enero. Esto plenamente, pero desde el 25 de noviembre ya está en sombra, o sea que ya lo estamos notando, nos está llegando su influencia. Mucha gente ya se está poniendo a revisar para que no le pille el toro. Entonces, recordemos que Mercurio son noticias, son mensajes que llegan. Géminis, luna llena en Géminis. Géminis y Mercurio están totalmente conectados porque Mercurio es el planeta regente de Géminis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a estar dando o recibiendo mensajes y noticias, va a haber un tomadaca, sobre algo que al final se aclara, sobre alguna cosa, alguna situación, algún problema, algún proyecto que finalmente se aclara. Eso es positivo, pero al mismo tiempo se retrasa, porque esto es la retrogradación, que las cosas como que se posponen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle la vuelta y recordar que una retrogradación siempre nos da la oportunidad de hacer una revisión, pero no es una revisión cualquiera, es una revisión que nos da la oportunidad de descubrir cosas o de darnos cuenta de cosas que no habíamos visto antes. Así que de alguna manera es hacer como unos segundos apuntes, como una segunda chuleta, como una segunda oportunidad, porque seguro que vamos a detectar cosas que no habíamos visto antes y que son importantes. Por lo tanto, esta retrogradación al final es agua de mayo, en el sentido de que nos va a ayudar, aunque tengamos que tener más paciencia, pero nos va a ayudar a mejorar esa cosa, esa situación, ese proyecto. También se anunciarán y se notificarán retrasos en viajes cortos, en traslados, porque Géminis también es viajes cortos y traslados. También tenemos que pacificar un poco el tema de que esos retrasos van a implicar no acción al final. Que esto me remite a la posición en Marte del que hablamos antes, ¿no? Que esa acción, ese Marte que quiere acción, pero está en oposición a la Luna, y al final da conflicto, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo. Puede que nos provoque frustración esta retrogradación en algunos momentos, porque es querer accionar y no poder. Es aquello que teníamos en mente Géminis, las ideas, los pensamientos, ese aire, ¿no? Es muy organizado, pero al final ese querer y no poder es el que tenemos que pacificar y que trabajarnos con tiempo para no caer en el flagelo y en la frustración y vibrar bajo al final, ¿no? Que al final es una pérdida de tiempo, así que vamos a aprovechar el tiempo para revisar y encontrar y descubrir cosas que no habíamos visto antes. ¿Qué más?
respecto a esa revisión, sea lo que se retrase, tengamos fe también. Cojamos un poquito de esa ilusión de Neptuno que hablábamos antes, de esa fantasía, y utilicémosla en la retrogradación para positivizar en cualquier momento ese querer no poder, esa acción no acción, ¿vale? ¿Qué más? Respecto a la revisión, todos esos pensamientos y todas esas ideas que hemos estado teniendo hace tiempo o en estas fechas, en estas semanas, pensemos que no caen en saco roto, que aunque momentáneamente no se accionen y haya gente que intensamente sienta la frustración, de verdad, pensar en Neptuno, recuperar ese poquito de ilusión y de fe, y ya veréis cómo lo transitáis mucho más pacíficamente y saludablemente, sanamente. ¿Qué más? Pensar que las cosas que nos habíamos pasado por alto son importantes y valiosas, y recordarlo como un mantra. Sobre todo habrá temas como más estrella respecto a esta retrogradación. Puede ser cualquier tema, pero hay unos temas como más importantes que serían, que tienen que ver con la expansión laboral, con los viajes cortos, como decíamos antes, y con concretar traslados. Nos vamos con el quinto tránsito, que sería Venus en Libra, que va del 26 al 28, por lo tanto hoy es 28, estamos en pleno Venus en Libra y en pleno Venus en Nodo Sur, o sea, en Libra. Es importante porque se activa el eclipse, ya lo decía antes, del pasado 14 de octubre, que si no me equivoco era luna llena en Tauro. Entonces, se van a activar, se están activando, vamos a sentirlo juntas, nuevas dinámicas en las relaciones, nuevas etapas y trayendo cambios a todo ello. Y respecto al Venus en Nodo Sur, en Libra, que es justamente hoy, es muy probable que conectemos con personas con las que hace tiempo no hablamos o no vemos, y tenemos la oportunidad de sanar de forma profunda y de limpiar y transformar esos vínculos y esas relaciones si queremos. Atención a las compras compulsivas y al gastar o al derrochar, gastar en exceso. Pongamos un poco de Saturno, pongamos un poco de Pepito Grillo, ¿no? Ese Saturno, ahora lo comentaremos. Es así como el Pepito Grillo, es así como la conciencia que como que te corta el rollo un poco, te corta la fiesta. Pues en ese sentido sí, porque a lo mejor luego a posteriori tengamos que recuperar ese dinero de formas que nos estresen. ¿Qué más? Volviendo al tema vínculos y relaciones, también es momento de hacer revisión de ello, valorando realmente si estamos repitiendo patrones en algunas de esas relaciones y de esos vínculos, y en situaciones cualquiera que se puedan dar en estos días, no solo hoy, sino alrededor de esta lunación. Recordar que ahora también es interesante este concepto, que somos un poco más sabias y sabios y tenemos el poder de ver desde otra perspectiva. Géminis es los dos hemisferios del cerebro, son las dos caras de la moneda, por lo tanto es interesante conectar desde otra perspectiva, ver las cosas desde otra perspectiva, desde el otro lado, con más conciencia y con más autenticidad, porque somos más sabias si hemos ido aprendiendo las lecciones. Y el último tránsito que os quería comentar era este, y entonces lo que quiero ahora comentar es como hacer un pequeño resumen. Luna llena en Géminis. Recordemos que en esencia esta luna tiene una tensión significativa, que es
Sol, Marte, Luna por un lado, tensión, Saturno, Piscis, que lo comentábamos antes. Entonces, el Sol en Sagitario, Marte ya sabemos que crea aquella tensión de la que hemos hablado antes. El Sol en Sagitario es fiesta, diversión, exceso, descontrol, sí, mundo de colores. En tensión es como disfrutar, pero con el freno de mano puesto, ¿sabes? Como un poco en tensión. Disfrutar en tensión. Es raro. Saturno en Piscis, que está al otro lado, digamos, como os decía antes, es el pepito grillo, la conciencia, que le pone responsabilidad, control, límites necesarios al propio Piscis, que es regido por Neptuno, a la ilusión, la fantasía, que decíamos, un poco la niebla, no ver las cosas claras, la confusión, el no, y el hostia de realidad. Eso es Saturno en Piscis, Saturno en sí mismo. Entonces, como decía antes, la revisión, sobre todo de lo que hablamos, del qué, del cómo y del por qué, será súper saludable. Recordemos que también Saturno, como pepito grillo, nos pide conciencia y responsabilidad, porque de alguna manera nuestras palabras es como nuestro mensaje va a quedar registrado, va a quedar grabado. Entonces, puede que a posteriori nos encontremos con porque tú dijiste, o porque nosotros digamos porque tú me dijiste a mí, ¿entendéis? Entonces, hablemos con autenticidad y en la medida en la que podamos, vigilemos el qué estamos comunicando, cómo lo estamos comunicando y por qué lo estamos comunicando. Y para acabar, estimadas y estimados, es tiempo no solo de comunicar, sino de ver desde la mente de ese Géminis, ver las dos caras, porque siempre hay dos puntos de vista. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar la visión y viajar al otro lado, saliendo de la zona de confort, para hacernos más conscientes y más responsables de las propias emociones? Y con esto termino. Que la inspiración os acompañe. Nos amo.